Es decir, todo lo que nosotros hablemos ahora va a salir en vivo a través de Instagram. Así que no podemos. No, ok. Ahora lo está comentando a nuestros seguidores, a mis seguidores de tipo histórico, que se unan al video. A ver. Vamos a ver si se puede escuchar eso con uno. Y lo que vos escuchás ahí, la canción de León Gieco, es la cortina musical de nuestro programa, del programa de Gustavo. De nuestro programa, cuando vos también sos parte. Vamos a hacer esto. A ver, ¿cómo lo probamos con esto? Ah, este. Toma. Bueno, acá hay uno. Ay, mira, alumnos del alma fuerte. Es para escucharte vos y para escuchar la radio. Si te molesta, te lo sacás y listo. El único problema es que entre nosotros no podemos hablar cuando tenemos. Está la cortina, Está la cortina. Sí, pará. ¿Esto cómo se...? Eso se me cae, ¿Para que voy a cerrar acá? ¿Se te cae? Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Ahí está Carlita. Uh-huh. La podés saludar, ella no se escucha. Ahí tenés el tuyo. Mis hijas también están escuchando. Muy bien, bueno. Lanzamos. ¿Listo? ¿Y el mío ya está? ¿Está enchufado el mío, Gus? Sí, está enchufado el mío. ¿Sí? Bueno. Mirá que bueno salís, Bueno salís. No importa. Si te pones allá como la otra vez, sí. No, pero no vamos a estar cómodos, no importa. Que ¿No? se vean ellos, sí, no pasa nada. Me corro. ¿Sí? No, pero no vamos a estar cómodos, no te preocupes. No te preocupes. Muy buenas tardes. Acá estamos, amigos, en un programa más de la historia de todos. Creo que el número 23 o 22, ya perdí la cuenta, en un hermoso sábado primaveral con sol para estar afuera, pero los invitamos un ratito, una horita, para tratar de recorrer nuevamente la historia, imaginarnos estar en el túnel del tiempo y volver a refrescar cosas que nos ayudan fundamentalmente a entender al pasado, a las generaciones jóvenes que tal vez muchas cosas no conocen o se los confunden, y a los grandes como nosotros, volver hacia atrás y recordar cosas que como país nos han hecho bien y que sería bueno volver a repetirlas. Hola, Solange. Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes a todos nuestros seguidores de la Radio de Todos. Muchas gracias, como siempre decimos, por estar del otro lado, acompañándonos en este maravilloso sábado soleado. Qué hermoso día que nos acompaña para hablar de uno de los temas más interesantes, creo yo. Estoy muy emocionada, Gustavo, por el programa que vamos a tener hoy. Así es. Es diferente, no solamente por una gran invitada a la cual ahora vamos a presentar, sino porque también vamos a indagar sobre los orígenes locales de la ciudad de Rafael Calzada. Todos los que somos oriundos de esa localidad, realmente es un programa especial y dedicado a todos los calzadenses. No quiero dejar de mencionar, Gustavo, no quiero dejar de mandarle un especial saludo en nombre de todo el equipo de la historia de todos para la alumnita Yara Barone Martínez y sus compañeros de sexto año A de primaria del Instituto Cervantes de Rafael Calzada. Muchas gracias a su seño, a la seño de sexto A de primaria del Instituto Cervantes, a Yara y a sus compañeros y compañeras por estar del otro lado escuchándonos. ¿Y por qué están del otro lado escuchándonos estos compañeritos del Instituto Cervantes? Bueno, porque nada más ni nada menos los que preceden nuestro programa, que son los abuelos de Yara, han hecho una gran divulgación del programa del día de hoy, en donde vamos a tratar sobre los orígenes de esta localidad. Además, quiero enviarle un cálido saludo y abrazo a mis estudiantes del Instituto Almafuerte que también están del otro lado escuchándonos, y a todos aquellos amigos, familias que también nos están acompañando en este maravilloso sábado soleado. Muy bien, la historia de todos se complace en invitar a una especialista, una excelente persona que nos va a hacer viajar por el pasado de Rafael Calzada, buenos recuerdos, un lugar pujante
Y para que todos entendamos, muchas veces la rutina y las corridas no nos dejan ver cosas, pasamos de largo, no valoramos cosas que por ahí, por las cuales solemos caminar todos los días. Y Diana nos va a acompañar en este día para tratar de ilustrarnos y contarnos las cosas maravillosas que tiene la localidad de Rafael Calzada. Diana, muy buenos días. Hola, buenos días. Te agradezco tus palabras. Te voy a corregir en lo de especialista, Bueno, porque todo lo hago desde el amor, desde el intenso amor que siento por Villa Calzada. Así es toda mi familia, así fue mi madre, Julia Augurio, que escribió el libro Así nació Villa Calzada. Pero para ella lo vivió, todo lo que escribió lo vivió, fue una historia viva. Bueno, y amamos mucho al pueblo, mucho, le sigo diciendo pueblo porque vivimos como un pueblo todavía, ¿sí? Con las mismas costumbres. Así que te agradezco mucho, y a vos y a Solange la invitación, porque voy a hacer hoy una de las cosas que más me gusta, que es hablar de Calzada. Así es, y no nos olvidemos que la profesora Diana D'Amico también es, no solamente, vamos a decir la especialista, Gustavo, aunque ella cree que no lo es. Lo que se hace con pasión, Sí. o sea, la especialidad no tiene mucho que ver con la intelectualidad, sino con la pasión que uno le pone, ¿no? Mucha pasión, Exacto. sí, tal cual. Y de paso quiero no dejar pasar de largo que es como un homenaje a Julia también, ¿no? Sí, sí, claro. Nos ha dejado un legado Se los agradezco hermoso. mucho. Sí. Julia, la mamá de Diana, que ha dedicado su vida a investigar, indagar, con total altruismo todas las prácticas y todo el pasado de Rafael Calzada. A su vez, Diana, profesora en inglés y en idioma extranjero, es dueña de su propio instituto, el Instituto Baker, que se encuentra en Rafael Calzada, desde luego, como no podía ser de otra manera, en las esquinas de Arturo Ilia y Coronel Arias, Coronel Arias, porque ahora lleva el nombre del doctor Marujo. Y Una quiero gran, agregar- gran persona. Así es. Sí. Ahora que decís Maruco, seguramente nos está observando o escuchando un familiar de los Marucos, Nora Maruco, docente del Instituto San José Obrero de la Florida, Sí. muchos años compañera, que cuando se enteró vía redes sociales de esta publicidad, empezó a llamar amigos que seguramente, si es que pueden, porque es un horario tal vez complicado, se están conectando. Y no solamente nos están escuchando desde diferentes rincones de la provincia de Buenos Aires, sino también desde Córdoba y, como no podía ser de otra manera, también desde España, todos aquellos argentinos exiliados que formaron parte en algún momento de Calzada o de Zona Sur, sé que también están del otro lado. Así es. Qué maravilloso, realmente es... divulgaciones. Sí, la esto. divulgación es muy bien. Muy bien, antes de meternos en esta historia, porque es el tema que nos convoca, el tema principal, en Historia de Todo siempre, te cuento Diana, hacemos unas efemérides del día de la fecha, pero en especial hoy vamos a hacer una efemérides que no ha ocurrido hoy, que fue transcurriendo seguramente hoy, pero que comenzó un 16 de septiembre de 1976. Hace 2 días, las escuelas y el país recordó la Noche de los Lápices. Y a los más jóvenes les queremos decir y contar más o menos sin tergiversar los hechos, porque es algo comprobable y que la justicia lo ha comprobado, que la Noche de los Lápices fue bautizada así a un operativo que la policía de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el batallón, creo que 101 de La Plata, llevaron a cabo contra alumnos de diferentes institutos y escuelas secundarias de la ciudad de La Plata. Lo llamaron de esa manera porque la categorización que le hicieron a esta persecución fue de índole baja, de bajo riesgo. Es decir, para ellos los estudiantes tenían un bajo riesgo. Sin embargo, esa noche que se llevaron aproximadamente 10 estudiantes que militaban en diferentes escuelas, fueron paseados el 17, el 18, en diferentes lugares y centros clandestinos de detención de los alrededores de La Plata y también del conurbano. Por ejemplo, el campo de Arana, el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes y diferentes dependencias de la comisaría de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo de Valentín Lancina y Pompeya. De los 10 alumnos que secuestraron esa noche específicamente, solamente 4 sobrevivieron, de los cuales uno es Pablo Díaz, a quien tuve la oportunidad hace un par de años de conocerlo y charlar, sobre todo acerca de esa corriente negacionista, de que muchos no creen que esto ha pasado, así que fue fabulado, lo cual es triste, porque hay que creer en la justicia condenó. Y de esos 6 alumnos, muchos hoy
sus nombres conservan lugares de plazas y de calles de la ciudad de La Plata. Finalmente, esa noche de los lápices después fue llevada a juicio. Pablo Díaz declaró en el juicio a las juntas militares con apoyo de la CONADEP. Y la música, la cultura argentina, dejó testimoniado este hecho, no solamente con una película, La Noche de los Lápices, que creo que el director fue Olivera, sino que también les vamos a pasar un tema musical, todo rápido, así arrancamos después con la historia de Calzada, que fue símbolo de esa Noche de los Lápices. Muchos jóvenes seguramente cuando escuchen la letra la van a tararear. Y quiero contarles que los cantautores de este tema musical, Rasguña las Piedras, de Sui Generis, Nito Mestre, Charly García, que por ahí a Nito Mestre lo vieron, se han visto el programa popular de MasterChef. Hubo un día que, acompañando a uno de los participantes, estuvo cocinando. Un gran cantautor, obviamente prohibidos y perseguidos, pero que su tema musical sirvió como testimonio cultural de ese día. Y en la letra, Rasguña las Piedras, un poco sin saberlo ellos, porque fue antecesor al hecho, cuentan un poco el encierro y esas ganas de ser libres. Entonces, antes de comenzar con la historia de Calzada y cerrar con este homenaje a la Noche de los Lápices, vamos a escuchar de Sui Generis Rasguña las Piedras. Ahí se apaga la luz roja porque nuestras Ahí podés voces decir lo que podés se te hablar. ocurra. Más o menos porque igual está en vivo. Sí, no, Está en sí, vivo ahí. bien. ¿Cómo te sentís? Bien, perfecto. ¿Viste Ahora- que es muy distinguido? Ahora empezamos, ¿eh? Y ahora Tenemos hasta 2 y 5, ¿no? Dale, bárbaro. 2 y No, está 7. bien. Ajá. Está bien, Y lo- está bien. lo Igual, estacionamos. igual hay tantas cosas para decir de Sí, Calzada. nunca nos alcanza el programa igual. Es tan lindo, tan lindo. Calzada es maravilloso. Mi mamá en el libro la llamó La Bella Doncella Sin Dote. Mirá. Me parece que es lo que le corresponde, tal cual. Muy lindo. Yo no soy nunca de Calzada. Bueno, yo empecé por Santa Fe, nací en Santa Fe, estuve en San Justo. Hace 25 años llegué a Calzada. Pero por más que ya es urbanizado, bueno, ya hay Pueblo y Calzada tiene algo distinto, no sé, Tal me cual, pregunté, sí. aunque esté modernizado. Sí, es cierto, es cierto. Sigue siendo un pueblo, lo que te dije yo cuando entré. Mira, yo salgo a comprar 2 o 3 veces por día a mi señora, Estela se enoja porque voy, vengo. Es que yo necesito salir, le digo. Y siempre te encontrás con un conocido, ¿viste? Yo le digo a mis hijas siempre que Calzada yo saqué un crédito sin presentar los documentos en el banco. Compro sin plata, paso y me digo, ay, qué lindo, llévatelo mañana, me lo pagás. Sí, sí. Eso es Calzada. Son placeres. Eso no hay, Bueno, no hay y lugar ahí que- tenés la importancia de los orígenes. Claro, conservar. Del tal sentido de cual. pertenencia. Sí, La tal patria cual, chica. sí, sí. La patria La chica. patria chica, Sí. exactamente. Que eso lo hace el pueblo, lo hace la gente. La gente. Sí, sí, Va sí. más allá de lo político o de lo legislativo. Eso lo hace la gente, el sentido de pertenencia. Y aparte siguen abriendo los negocios a las 10 de la mañana y después a las 5 de la tarde. Acá todavía hay siesta. Sí. Sí, es verdad, Sí, es verdad. Eh, A mí me pasó de, por ejemplo, en tu instituto darle clases a los hijos de mis seños de la Estrada, ¿viste? Claro. De Susana Linares. Ay, sí, todavía está Nico. terminando este año, Sí, Nico. pero Nico es un genio. Sí, es un una genio, muy luz. buen alumno, sí, sí. Siempre fue muy Mis inteligente. suegros llegaron en el 54 a Calzada, no sé si la conoces a Dora. Sí, Silvestre. Dora. Como no sé la referencia. Dora que fue portera de la Estrada Ah, muchos Dora, ay años. sí, la amo, a Mi suegra. Dora. Es la suegra de él. Sí. Sí, yo trabajé en el estado, Dorita me cubría con las llegadas tarde. Te re A veo mí- llegando. Yo cuando empecé de novio, en el 87, con la hija, no sabes, los compañeros decían, no, la suegra que te ganaste, me decían. Ay, es sí. divina, Bueno, es mi papá que divina. trabajó en el Estrada en ¿Es bisabuela? mantenimiento mucho tiempo. Hace un mes que ya es bisabuela. yo soy Mira abuela. vos, Es mandale un beso abuela. enorme, la quiero mucho. Mi viejo que laburaba en Sí. el Estrada decía, Dora, los chicos que llegan tarde, Oh, los mandaba a la Claudio, sí. casa. No te entras, no entras. Pero llega un minuto tarde, no entras. La No, Claudia no, lo tenía sí, corriendo, sí. seguramente. Los tenía así, sí, también. Ay, Muy pero bueno. está terminando. Muy bien, ahí pasaba Rasguña las Piedras y nos remontamos a los 70 en este ratito, recordando esos temas musicales, ese rock que hablaba y decía cosas contestatarias de identidad, de repasar la patria, y así fue este homenaje a aquellos desaparecidos de la Noche de los Lápices. Ahora sí, venimos a lo local, a la patria chica, a tratar de fortalecernos y de ilustrar lo que es Rafael Calzada. Bueno, Diana,
todo tuyo el programa, quiero que nos cuentes por donde quieras. Bueno, a mí me gustaría empezar en su origen, que Calzada era un paraje rural, como muchas otras localidades, era una zona de ombúes, muchos ombúes, y una zona de violetas también, había muchas violetas por el campo, ¿sí? Bueno, los primeros pobladores fueron 4 familias que son las que recuerdo que son las más antiguas, ¿no? Por ejemplo, los Rincón vinieron en 1750, fueron los primeros habitantes, eran ganaderos. Después vinieron los Galiniana, que eran tamberos franceses, que estaban más o menos simultáneos con Rincón. Y los Oporto, que eran productores de fruta, que todavía se habla de los duraznos y los damascos que producían los Oporto en aquella época, eran gigantes, ¿sí? Y después, posteriormente, tuvieron hornos de ladrillos, que de dragar la tierra para buscar el material, se hizo una laguna inmensa, que estaba en el fondo de Agüero, que esa sí yo la conocí, esa laguna, que hoy le contaba a Solange que como en esa época leíamos mucho Mark Twain, los chicos, éramos chicos, tendríamos 8 o 10 años, y nos atábamos un piolín en el dedo gordo del pie para atrapar mojarritas, pero mientras tanto mirábamos el sol con vidrios de colores, o nos poníamos a ver el cielo. Era una estampa de Mark Twain hecha y derecha, ¿no? Bien criollo, ¿no? Bien criollo. Y para quienes están del otro lado y a lo mejor no se ubican, la locación que está hablando Diani en estos momentos, estamos hablando del final de la calle Agüero, donde está el Instituto Almafuerte. Al final, que hay una plazoleta que conecta con la calle Alsina para llegar a Claro, justo en esa rotonda. Era una hermosa laguna, muy linda, que hoy sería un punto turístico para Calzada. Mirá. Pero cuando una vez en una oportunidad mis hijas me preguntaron, mamá, ¿qué pasó con la laguna? Yo dije, bueno, vinieron unos gansos y se la llevaron, porque la taparon, lotearon, literal, y se fueron, ¿sí? Y nos quedamos sin eso, que hubiera sido muy lindo. Bueno, y también los Fink vinieron posteriormente, que vinieron con las invasiones inglesas. Ustedes saben eso es interesante. Vieron que las invasiones desembarcaron en Quilmes. Sí. Claro. Bueno, los chicos Fink, que eran irlandeses, vinieron contratados como mercenarios. Como mercenarios. A los ingleses siempre contrataron mercenarios. Sí, siempre mercenarios. Entonces, cuando llegaron acá y vieron semejante despliegue, todo en los bañados de Quilmes, imagínense el ejército británico, lo que sería en esa época, huyeron despavoridos, porque eran unos niños, tenían 16 y 17 años. Claro. O sea, desertores, digamos. Claro, eran desertores sí. Y bueno, se afincaron en la zona, vivieron en Mármol, y uno de los descendientes de los Fink vive en Calzada, en la calle Falucho, Ernesto Fink, que sabe muchísimo también de esa historia, ¿no? Bueno, Calzada en ese momento era con esos pocos pobladores. Me olvidé decir que los Rincón eran ganaderos, y dije que que eran productores de fruta, los Oporto. Bueno, en ese momento Calzada era todo campo, y había un campo santo, que todavía no estaba el cementerio, se llamaba Campo Santo en ese momento, donde las tumbas las sepulturas se acercaban con rejas, porque el ganado pastaba libremente, y las rompían. De eso tenemos un vestigio en el cementerio de Calzada. Apenas entran al cementerio, doblando a la derecha, van a encontrar la sepultura de la familia Fink, todavía con sus rejas originales. Eso es interesante. Es muy interesante para ir a verlo. Tendríamos que dedicarnos. Nosotros tenemos un proyecto para hacer un recorrido histórico y ver una de esas cosas. Interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Bueno, volviendo por ejemplo a Calzada, Calzada sabemos que era español, que nació en Navia, y vino para la Argentina siendo muy joven. Vino en el año 1875, tenía más o menos 19 años, ya era abogado, pero si nos ubicamos en el contexto histórico, en ese momento muchos jóvenes eran abogados a esa edad. Acordémonos de Belgrano, de Moreno, ¿no es cierto? Bueno, siendo abogado colaboró mucho con instituciones culturales y educativas. Pero lo que me interesa es cómo se contactó, que todos sepan cómo fue el contacto de él con este paraje, ¿no? En ese momento, una asociación delictiva, entre comillas, un grupo delictivo, no era tanto, pero bueno, robó un cadáver famoso y pidió rescate, que era el cadáver de los Dorrego Miró, de la familia de los Dorrego Miró, pidiendo un rescate, que no fue
O sea, esto no está documentado en ningún Sí, lado, pero el sí. propósito no fue puramente económico, no querían el dinero, era más bien una venganza, ¿no es cierto? Por la situación que se vivía en ese momento, con la clase laboral, etcétera, la obrera. Ujú. Bueno, pero digo que no eran tan delincuentes, si bien cometieron un delito, no eran tan delincuentes porque escondieron el cadáver 3 metros de distancia donde estaba, ¿Dónde estaba? la policía los encontró enseguida y los encarcelaron. Ujú. Y ellos se contactaron con el doctor Calzada para que los defienda en el juicio. Ujú. Calzada investigó la legislación cristiana y también el código judío y no encontró ningún precedente de ese delito. Entonces rebajó la carátula a extorsión y violación de mausoleo. Ujú. Entonces, por eso obtuvieron muy poco tiempo presos estos caballeros de la noche. Ujú. Y le pagaron por sus servicios con 700 hectáreas Ajá. en este paraje. ¿Sí? Así es. Así es. Ujú. También Claro, esto estaba pasando, para los que escuchan, en la ciudad de Buenos Aires, supongo. exactamente, esta porque me cuestión. olvidé de decir eso, perdón, está él perfecto, estaba en Buenos Aires, Claro. estaba pasando en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también a la vez cuando Calzada viene para acá, que un tambero de acá de la zona le paga por sus servicios con 196 hectáreas y le, Wow. sí, Ujú. y le pide que si lotean, que por favor si hacen un pueblo le pongan Santa Rita, pero no fue ese el caso, ¿no? Ujú. Bueno, así que ese fue el encuentro entre Calzada y estos Y estos parajes. parajes. Él vino para acá, en un momento determinado le vende parte de las tierras a un consorcio, que la gente del consorcio eran Chisone, Moncaut, Peralta Ramos y me estoy olvidando de uno, pero Fisher, ahí está, y Ujú. Fisher, que en una cláusula de la escritura pone que deben lotear y formar un pueblo. A su vez dona tierras para la estación Claro. y en ese momento la ley de ferroviaria Ujú. decía que el que donaba las tierras era el que llevaba su nombre la Sí, estación. Por exacto. eso la estación se llamó Rafael Calzada. Interesante. Y de ahí el nombre de la localidad. Claro, y de ahí el nombre de la localidad. Bueno, posteriormente empieza todo lo que es el inicio, cómo se formó Villa Calzada, ¿sí? Claro, el loteo. El todo loteo, eso, que en el primer remate El hicieron, remate, claro, ajá. en el primer remate vendieron los terrenos en cuotas de $1 mensual. Mm. ¿no? Ujú. Regalaban 10.000 ladrillos para empezar a construir y el pasaje de Constitución a Calzada era gratis, Ujú. a la parada, porque todavía no era Calzada. Claro. Había una especie de casilla de chapas que era una parada, después se construyó después la estación, ¿sí? Imagino que los primeros lotes fueron los alrededores de la estación, ¿no? O sea, las manzanas. Sí, exactamente, Claro, la calle Rivadavia, hasta Lerux. Eran Ajá. todas las Claro. calles, por ejemplo, Rivadavia, 9 de julio, hasta Lerux, era el límite del 9 primer de julio, remate. que hoy es Presidente Perón. Claro, 9 No. de julio no, Presidente Perón. Presidente Perón o Gorriti. O Gorriti, Era- no, era 9 de ver- julio corta. Ajá. Igualmente yo con los nombres, me guío con los de antes. Sí, con, Ah, Claro. muy bien, con claro. los nombres antiguos. Bueno, volviendo al cementerio, que se me escapó una Sí, cosita, está bueno. es que lo que era Camposanto, después se hizo cementerio, porque en aquel momento Almirante Brown, que era adrogué, Ujú. ¿sí? Necesitaba tener un cementerio y no Claro. lo quería cerca de su No. ciudad. Entonces, la gobernación le compró a Los Rincón estas hectáreas para hacer el cementerio, que en Ujú. ese momento el trámite lo hizo el juez Hunt, que estaba casado con Dionisia Rincón, y empiezan a hacer el paredón todo alrededor del cementerio, Ujú. ¿sí? Y el cementerio se inauguró cuando se terminó el paredón, que fue en 1875. Wow. ¿Sí? Miren qué Estamos historia, hablando Sí, de sí, hace muchísimo Muchísimo tiempo. tiempo. Es lo que decía recién yo, ¿no? ¿Cuánta gente pasa frente al cementerio, ¿no? A trabajar, a la escuela, y no tienen idea del patrimonio histórico que hay, más allá que es un cementerio, la mayoría de los cementerios, ¿no? Pero sobre todo estos son patrimonios culturales, y Totalmente. un hermoso museo que hay que explotar en ese sentido. Sí, Estamos sí, tal hablando cual. de Nicolás Avellaneda era presidente en esa Por ejemplo, época. claro. Todavía Julio Argentino Roca no había Ujú. incorporado las tierras patagónicas para la explotación agrícola, ganadera. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Esto es Así historia en Te puerta. pregunto Sí, algo, tal Diana, ya cual, que hablas sí. del cementerio. Sí.
¿Cómo era el traslado, si es que lo sabes, Sí, lo sé. desde, bueno, la gente que vive en Adrogué hasta... Adrogué, ese lugar? Mármol, Adrogué y Mármol. Por la calle Martinarín venía un tranvía tirado a caballos que traía los féretros y a los muertos, ¿no? Ujú. Bueno, esto termina siendo como una anécdota, Claro. porque la gente para Tragicómico. aliviarse, claro, tragicómico, porque la gente Tragicómico. para aliviarse del trayecto de venir caminando desde allá hasta el cementerio de Calzada, no solamente lo que venían a despedir no solamente para los deudos, ¿no? Ujú. También la gente que venía caminando, entonces se trepaba el tranvía, aunque sea en un estribo, Mm. y venía para ahorrarse el camino colgado del tranvía. Mira. Eso con el tiempo hizo que se agregara un coche más, entonces venían adelante los que se habían ido, habían dejado este mundo, y atrás los pasajeros. Los Al menos pasajeros. estaban divididos en Claro, vida y muerte, ¿no? Estaban divididos. Vos Y fíjate, hablando de patrimonio, Sí. dijiste tranvía y a mí me imagino rieles, porque si era a caballo, el tranvía tenía que estar sobre rieles. ¿o primero, no? primero era a caballo con ruedas, después se Ah. hizo con rieles y con motor. Wow. Mirá. Sí, después se motorizó. Desaparecieron los rieles, Y todo. sí, todo eso sí, chicos, lamentablemente. Es una lástima, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ese es el origen de Calzada y cómo Calzada se ligó con nosotros, ¿no? Ujú. De qué manera. Después ya viene toda la parte de, por ejemplo, la fundación de Calzada, que se hizo, asistieron a la fundación Celina Peña, González Peña, que era su esposa. No se olviden que Calzada se casó con la hija del presidente del Paraguay, que era Celina González Peña, el presidente era el presidente González. Él ya tenía muchos años y ella era joven también. Y bueno, y cuando se fundó Calzada, él el año anterior organizó la construcción de un palacete francés que estaba frente a la estación, Ujú. que lo llamó la Celina en nombre a su esposa, Ujú. ¿sí? Que era espectacular, todavía están las fotos en todos lados, todo el mundo conserva una foto Sí. del palacete Sí, sí, francés, era maravilloso, pero que lamentablemente no se sabe si fue accidental o si sus herederos lo hicieron por cobrar el seguro, pero se incendió en 1950 y no quedó ni un vestigio. Mira. Qué pena. Es una Qué pena. pena. Quedó la tierra, Sí. era toda la manzana que está frente a la estación sobre la calle Rafael Calzada, parte de la calle principal, como digo yo siempre, la Sí, sí. principal, y todos se ríen, pero es 20 de septiembre. es. Y Rivadavia. Y Rivadavia, Esa manzana. claro, toda esa manzana, que antes 20 de septiembre se llamaba 25 de mayo. Ujú. Bueno, era todo ese perímetro, y lo único que sobrevivió fue la caballeriza, que estaba sobre 20 de septiembre, casi esquina Rivadavia, que también conservamos una foto de eso, donde ahí se guardaban los autos, que había autos antiguos y carruajes, y los caballos, ¿sí? De ahí quedó un sereno que se llamaba Don Morano, que era el que había sido originariamente el cocinero de la quinta de Calzada, no digamos quinta, digamos del palacete francés, porque era un sí, palacete. Sí, totalmente. Bueno, y después quedó como casero, cuidando el lugar, que había montones de palmeras y plantas Eso te iba a decir. divinas. ¿No quedó ningún vestigio en la manzana de alguna palmera? Porque la Sí. gente pasa y ve palmeras. Sí, hay una Una palmera sobre Rafael Calzada, Sí. con un pedazo de paredón. Ahí está. El paredón era larguísimo, Era todo eso. Era toda la cuadra de Rafael Calzada, desde la plazoleta de la Amistad Sí. hasta la esquina de Rivadavia y Arias, o Paredón Maruco. con una reja artística hermosa. Claro, hermosa. Sí, todavía Hay- se conserva. Sí, hay una parte, una pequeña Sí. parte. Hay muchas casas de Calzada que tienen la reja y el pared, la reja más que nada, Sí. que se fueron comprando, ¿no? Ujú. Y iba a decir algo, queda Sí. una palmera, y la caballeriza era espectacular, era como una casa, era muy linda. Hay una foto que da vueltas por ahí, que Ujú. él quedó de sereno de esa propiedad, ¿no? Que después también lamentablemente desaparecida, porque después vendieron todo, y ahí existe ahora en este momento una galería que tiene entrada por Ujú. 20 de septiembre y salida por Rivadavia. Por Rivadavia. Sí. Exactamente. Una de las primeras galerías que tuvo Rivadavia, Claro. que la abrieron, si no me equivoco, en el 2005, 2004, no hace Bastante muchos moderno. años. Claro. Es bastante moderno. sí. Claro, sí, tal cual.
Yo pienso que el progreso es muy lindo, pero hay que respetar el pasado también. Exacto. Tendríamos que haber preservado cosas que se tendrían que haber preservado. Exacto. Sí, Pero sí. para llegar a ese objetivo necesitamos la intervención de una legislación Claro, municipal sí. que pudiera de alguna manera redactar un proyecto de ley, si se quiere, para declarar patrimonio histórico o patrimonio cultural, y de esa manera cuando vos intervenís la palabra patrimonio, cuando vos algo lo declaras patrimonio, sabes que no se toca, es intocable, no podés cambiar la fachada, no podés hacer ninguna construcción, pero también hacia nuestros orígenes y a nuestra historia, que desde este espacio siempre tratamos de reivindicar. Bueno, sí. Perdón, Sí, por suerte todavía tenemos a la ciudad de Mondoñedo, que ahí está esa es 9 de julio, la que corta, ahora me acordé, la conozco, pero bueno, que es lo poco que nos queda de nuestro patrimonio. Nos queda muy pocas cosas, nos queda eso, nos queda el ombú histórico en la Casa de los Rincón, que es un ombú de 300 años. Sí. ¿Por qué es histórico, Diana? Es histórico porque esto es versión de la familia Rincón, pero es verídica porque fue transmisión oral de boca en boca. Paraba Rosas, era una parada obligatoria con su diligencia y sus caballos y toda su comitiva, paraba a tomar el mate abajo de ese ombú y elegía siempre a la más linda y a la más jovencita de los Rincón para que le cebe mate. Ese mate que lo tenían reservado para él todavía existe, lo tiene guardado la familia Rincón. Es interesante. Wow. ¿Qué dato? Sí, no estaba, es muy lindo esto. Bueno, y hace no mucho estuvieron hurgueteando así por debajo del ombú y encontraron algunas cosas. Mirá. Por ejemplo, algún bozal de algún caballo que perteneció a esa comitiva que pasaba, ¿sí? Para que se ubiquen los que viven en Calzada y nos están escuchando, este ombú de 300 años de la familia Rincón está sobre la calle España, pasando las No, está perdón que te corrija, sobre la calle Sarmiento, que es Sarmiento, paralela a República, entre España. Claro. Ahí estaba mi error. O sea, Sarmiento, fíjense que llegando a España. Juan Manuel de Rosas estuvo en Calzada. Sí, El gran cosa restaurador increíble. de las leyes tomando mate Exacto. abajo de un árbol de Y Calzada. Le queremos contar para que vean el hilo de las historias. Si no me equivoco, no sé qué calle era el camino real para ir al desierto. Sí. Él era oriundo de Monte. Y una de las paradas, además de lo que cuenta Diana, era una panadería muy histórica de Ministro Rivadavia, que servía como estación de caballos. Se cambiaban los caballos para después de ahí ya venía el desierto. Una Sí, posta. por una posta era. Una posta, exacto. Claro, bueno, ahora que pavimentaron todo República hasta 25 de mayo, creo que el Camino Real está por ahí, Está por ahí, y ahí todavía se conserva una especie de casa con ladrillos asentados en barro, que era ahí, eso era parte de la posta. Eso es muy interesante. Sí, muy también. interesante. Muy interesante. Y lindo mantenerlo. Totalmente, mantenerlo en la historia, ¿sí? Que los chicos lo sepan, eso Así es. para que se sientan orgullosos del lugar en donde viven. Cuando se fundó, hablando sobre la estación, cuando se creó la estación de Rafael Calzada, que era antes de eso, era una parada que uno para bajarse del tren tenía que avisar, ¿sí? Los pocos habitantes que había. Entonces el doctor Rafael Calzada se fue hasta Constitución a averiguar cómo podía hacer para que el tren parara siempre. Y le dijeron que un requisito, el principal, era que la ventanilla de la boletería de la estación expendiera 30 boletos. Claro. Mínimos. Claro. Entonces él se iba todos los días hasta Constitución, compraba los 30 boletos. Mira. Y así fue como la parada se transformó en estación. Obligatorio. ¿Sí? Después fue cuando era hermosa la estación de Calzada, era hermosa. Yo soy testigo de eso. Tenía sala de espera para caballeros, sala para damas. La sala para damas tenía el baño, era hermoso, con un espejo enorme. Los espejos que eran los antiguos espejos con marcos dorados muy gruesos. Qué lindo. Tenía obras de arte la sala de espera, de batallas que se habían librado en nuestro país. Las ventanas traseras daban al campo y las delanteras al andén. Claro. Bueno, tenía una fuente para tomar agua, un bebedero de bronce, también lamentablemente desaparecido, pobre. Bueno, era muy lindo. El bebedero estuvo hasta hace no mucho.
Era una hermosa estación, tenía un reloj inmenso, una campana de bronce. ¿Qué pasó con todo eso? Y bueno, no sabemos, chicos, porque realmente cuando se hace el cambio ya está todo cocinado, perdonen el término. Claro. No, desde luego. Entonces desaparece en 24 horas, porque si uno toma conocimiento de eso antes, Sí, sí. Lo preserva. por ahí lo preserva. Lo puede cuidar. Nosotros, por ejemplo, había un portón a un costado de la estación, que era un portón cualunque de alambre, pero era un portón que daba paso. Ahora les voy a contar la historia del terraplén que estuvo en el polideportivo, que también lo rompieron. Todavía se conserva el freno de las máquinas, que son 2 topes grandes, enormes, Sí. que estaban Sí. para contener la locomotora si Sí. seguía de largo, la a vapor, ¿no? Bueno, en ese terraplén, en la zona oeste de Calzada, como eran todas quintas, iban los quinteros, los tamberos, a ofrecer sus productos, porque era un momento de mucho trueque, ¿sí? Entonces el tren recalaba en el terraplén. Estás hablando de para los que conocen, del polideportivo, así Sí, era el lo poli. que es Claro. Lo que es el actualmente poli hoy. lo que es el poli hoy. Lo que pasa es que soy muy verborrágica y que quiero decir tantas cosas juntas que Claro, por ahí hago pero, lío. Somos hacés iguales, bien, hacés somos bien. iguales porque Sí. vomitamos conocimiento. Sí, sí, así Totalmente. viene pararme para ubicar a la gente, ¿no? Bueno, el terraplén ¿qué era el terraplén? Era un nivel más alto, como un andén de la estación. Por la parte oeste, estaba la vía, entonces Sí. el tren entraba por esa vía que se desviaba. Al final del andén, yendo como para Constitución, estaba la casilla del señalero, que manejaba con los cambios para Los cambios de vía. los cambios de vía. Entonces cambiaba la vía para que entrara el tren de carga por el terraplén, el tren se detenía y ahí estaban todos esperando con sus productos. Había animales de granja, había chanchos, pollos, ovejas, frutas, verduras. Era precioso porque era una zona enorme de quintas en ese momento. Y cambiaban por otras cosas que por ahí no había, ¿no? Claro, trueque. Claro, era un trueque. Y también había productores que mandaban a la ciudad sus cosas para vender, al Exacto. mercado de Ahora que abasto. hablas del cambio y trueque, ¿no? Yo desconozco, hay mucha gente que por ahí tal vez, no sé si lo sabes, en el polideportivo hay una especie de tanque, Sí. lamentablemente mal mantenido. Mal conservado. ¿Sabes qué Está era lleno eso? de cemento eso. Sí. Bueno, eso fue muy posterior. Eso fue cuando la Vial Argentina, que todavía le seguimos diciendo Sí. la Vial, que estaba sobre Agüero, cuando llegas a España doblás a la derecha Sí. y entrabas La parte posterior del del colegio colegio más más fuerte. fuerte, Del instituto exactamente. más fuerte, que ahora es un salón de eventos. Claro, bueno, pero el ingeniero Seifer, que era el encargado de la Vial Argentina, que ahora está su nieto, en realidad encargado de toda esa zona, pero ya no lotearon y vendieron, hay mucha gente viviendo, muchas familias. Bueno, de ahí se dirigía la Vial. La Vial pavimentó hizo montones de asfaltos, hasta rutas, Mira. la Vial Argentina, ¿sí? Y hizo su base para el asfalto de Calzada, la hizo ahí donde estaba el polideportivo. Ese tanque que se ve actualmente era donde preparaban la manga, tiraba el cemento fresco, que la levantaban los camiones y la trasladaban al lugar donde hacían Ese también era un lugar para los chicos de mucho placer y mucho juego, porque había inmensa montaña de piedra partida, conchilla y arena, Claro. y nos subíamos y nos tirábamos de cabeza, acostados, todo el tiempo divirtiéndonos. Claro, o sea, era el obrador. Divirtiéndonos, Era el claro, obrador. claro. Ah, interesante. Así que esa parte también Sí. es muy La interesante. próxima vez que vayas al poli a tomar mate, al picnic, cuando salís del cole, cuando llevas a tus nenes a jugar, ya sabes que estás ante un productor de asfalto de posiblemente el que creó el asfalto que pisás todos los días cuando salís de tu casa. Sí, Así tal es. cual, tal cual. Bueno, la estación de Calzada cuando se inauguró fue todo un suceso, ¿sí? Seguramente. Vino gente con el pasaje gratis desde Capital Federal, lo mismo que para la fundación de Calzada, Claro. que fue el 18 de julio de 1909, Exacto. ¿sí? Ujú. Que no sabemos, tendríamos que indagar por qué el doctor Calzada no estuvo, pero estuvo su esposa, Celina Peña de Calzada, y vino como padrinos, eran de la ciudad, Blasco Ibáñez, Ujú. que Claro. estuvo en la inauguración del pueblo, ¿no? Ujú. Bueno, y así empezó nuestra querida ciudad, tan hermosa, tan querida. Yo me emociono cuando hablo de esto No, porque pero por amo supuesto. Calzada. Es la patria chica Sí, y sí, de los que han nacido ahí, han crecido. Sí, es la patria seguramente chica. que sí. Después, no sé si esto está, no sé cómo se manejan. Vamos a hacer una pausa acá, Ok, así retomamos fuerza. Y como hablamos de Calzada, si me permiten los que nos escuchan, y vos, Diana, también, vamos a escuchar a un embajador de la música de Calzada.
Yo recuerdo que una vez, escuchándolo por radio, sin saber quién estaba hablando, el locutor le dice, ¿de dónde sos? Y este muchacho dijo Rafael Calzada. Y ahí empezó más o menos a tirar datos, que iba a la escuela, qué sé yo. Y después dijo, bueno, cantanos un tema. Y este muchacho, al cual vamos a escuchar ahora, que compuso la canción Somos Uno, me gustó traerla porque él habla que somos distintos e iguales. Y yo lo transporté a la argentinidad, ¿no? Somos distintos, somos un mosaico de culturas, de inmigrantes, pero en el sentido de la igualdad lo tenemos que todos tenemos que empujar para una patria mejor y más unida. Entonces, vamos a escuchar a Axel, un gran embajador de la cultura, de Calzada, ¿sí? Para que todos lo disfruten. Ay, no, sí. No, digo, ¿mezclé mucho? No, perfecto. Perfecto. No, ¿sabes lo que pasa? Porque Que tengo esto pierde... tantas cosas para decir. No, Sí. pero está bárbara, la vamos a traer más seguido. Sí, más bien, podemos Bueno. hacer un capítulo 2 porque hay de todo. Ahora, ¿Podemos hacer un capítulo 2? ¿Se queda con la escuela- material? Yo la saco de escuela acá 54. la escuela, claro, después podemos hablar de las instituciones. Sí. La iglesia. Claro, la El iglesia. estrado. Sí, ahora, ¿qué tenemos? No, 15 igual, minutos más. claro, igual mira, me gustaría hablar ahora en Lo el que próximo, quieras. sí. Ya hablé, bueno, de la otra casa, de los Méndez Calzada, que de ahí surgió la idea de hablar del museo. Perfecto. Sí, hablemos del museo, digamos. Claro. Tenemos 15, 20 minutos más. Bueno, y Está la cosa, bien. bueno, del museo y de la casa de, ya hablé de la laguna que te quería hablar, Sí. porque mucha gente no conoce lo que No. dicen Yo no que sabía había eso. una laguna, te dicen Pero- todos, y era Yo no lo hermosa. sabía. Qué triste todo. Pero pasa en todo como urbano. Sí, en todo el color. Eso pasó en humano. todos lados. Me olvidé de decir una cosa, que nosotros ¿por qué íbamos a la laguna? Porque de la estancia de los Estanga, él venía todos los días con una tropilla inmensa de caballos con 50 o 60 galgos a bañar a los caballos a la laguna. Ay, qué lindo. Entonces para nosotros era un espectáculo imponente, éramos muy Sí. chiquitos. Sí. Nos encantaba ver eso. Aparte el contacto con la naturaleza. Sí, sí. Ahora los pibes tocan el patio y le da alergia, ¿viste? Que están con el sí, celular terrible. adentro todo el día. Sí, terrible, era un espectáculo Ahora, maravilloso. Ni manzanilla a veces en los yuyos. No hay no, suyos, no hay más no. suyos. No hay más Esa es yuyos. otra cosa que me Manzanilla. pero hablando de ¿por qué la gente destruye tantos árboles? Los podan como para que nunca vuelvan a Nunca crecer. van a crecer. Sí. Son muy dañinos. Y El ser aparte humano que es muy traen dañino. especies foráneas, que traen el otro, que se yo. Sí, tal cual. Cuando hay árboles tan hermosos, autóctonos, Sí. tan lindos. Sí. Pero bueno, no sé, tendremos que... mi mamá luchó hasta último momento por preservar el patrimonio. Pero ¿sabes qué queda? Esto. Sí. Estos son legados. Y a partir de esto hay que seguir, son fuentes. Lo que pasa es que es un país que no le da bola a estas cosas. Qué lástima. Igual ¿no? pasa que Igual siempre tenemos las mismas prioridades. Sí, la economía, sí, la economía. la economía. El bolsillo. Es cierto. Nunca se El hace. bolsillo. Yo ya me jubilé como El docente, argentino, pero, claro. vota con el bolsillo también. Y sí, y Nunca sí. pasamos a la fase 2, siempre hay. Es que Entonces, bueno, es que realmente, ¿por qué no somos así preservadores de los patrimonios? Porque somos el resultado de un sistema perverso que siempre nos acogota. Ah, totalmente. Claro, y entonces estamos constantemente peleando por sobrevivir. y Esto es verdad. a ellos les Arañando conviene, fin de mes. y a Claro, ellos les conviene la división. claro, exactamente. Que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, no lo entienden todavía. ¿Cuándo lo vamos a entender No. nosotros, no? Claro, exactamente. Pero sí, es tal cual. Tengo que contar algo de Calzada, Dale. de Catara. Ah, lo de Catara. Primero voy a hablar de Catara. Está re buena esa Sí, historia. esta es una buena historia. Muy bien, ahí pasaba Axel, un gran embajador de la música oriundo, junto a su familia, de Rafael Calzada. Y como seguimos en Rafael Calzada, vamos a otra fase de la historia, a otros tiempos de esta hermosa villa que, más allá de que sea urbe, sigue teniendo ese perfume, esos olores y ese no sé qué de una villa, ¿no? Seguimos con Diana, lo que quieras, a ver, seguir ilustrándonos. Bueno, les quería contar algo que no sé si todos conocen, que en el lapso entre que Calzada llegó a Buenos Aires hasta que se casó con su esposa Celina, en el medio, en una oportunidad, bueno, Calzada escribió, no se olviden que Calzada escribió dos volúmenes, el volumen 1 y 2 de los 50 años de América. Ah, Sí, mirá. Mira vos. porque era muy buen escritor, ¿sí? Hizo muchas biografías y entre todas esas cosas apareció un relato, que no es, después esto es un tema de investigación, es muy lindo,
que se llamaba, en el origen, recuerdo de Hanajiba, que es una isla polinésica, ¿sí? Wow. Bueno, pero de ahí surge el libro Katara, un libro escrito por él. Resulta que el doctor Calzada en un momento determinado tuvo que viajar a Cuba por problemas familiares, porque su tío había sido asesinado y estaba todo el tema de la herencia y todo, como él era abogado. Claro. Bueno, entonces en aquel momento se viajaba en barco, que eran bergantines, y Claro. para trasladarse viajaban por el Pacífico. Ujú. Entonces él tuvo que viajar de Buenos Aires al Callao, y en el Al Callao, Perú. claro, al Perú, y en el Callao se embarcó en un bergantín. Allí conoció a Lord Wilson, un inglés muy aventurero que lo invitó a recorrer toda la costa del Pacífico, quería ir hasta Japón, ¿no? Ujú. Quería cambiar, recorrer el mundo. Qué travesía. Sí, qué travesía. Él, como no tenía, pensó, voy a tardar un poco más, pero es toda una aventura, le dijo que sí. Ujú. Pero con tan mala suerte que cuando dejaron Guayaquil, los atrapó un fenómeno temporal, ¿sí? Que el viaje estaba pensado en siempre ver la costa. En un momento determinado dejaron de ver la Se costa aleja, claro. y aparecieron después, posteriormente se enteraron que se habían alejado 2000 millas. Calculen que la isla de Pascua está a 2000 millas de Chile. Imagínense a dónde fueron a parar. Casi al Uf, medio. claro. Bueno, entonces continuaron navegando con unos días de descanso del temporal, pero después volvió un temporal que los arrojó a esta isla. Ujú. Mirá vos. Yo no me escucho ahora, ¿está bien? A ver. No, nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto, bueno. No hay problema, Diani, continúe nomás. Bueno, entonces quisieron acercarse lo más que pudieron porque estaban divisando tierra. Ujú. Y el bergantín chocó contra unos arrecifes y naufragó. Ajá. Bueno, sobrevivieron muy pocas personas, entre ellos Calzada. Llegó a esta isla paradisíaca, que había unos nativos que eran muy cariñosos, muy tiernos, no había enfermedades, era un lugar paradisíaco. Como él se quedó allí, se supone que más o menos fueron entre 3 y 4 o 5 años. Intentó hacer cosas por ellos, Claro. pero lo que no pudo fue enseñarles el idioma español. Ellos quisieron que él hablara el de ellos. ¿Sí? Mirá. Miren ustedes qué sabios que eran. Claro, una culturación Una- al revés. al revés. Exactamente, y él aprendió a hablar su idioma. Mm. Bueno, pero allí tuvo una esposa, concubina, digamos, pero bueno, Ujú. con la primera tuvo 2 hijos y después con la segunda no. Bueno, entonces después él vivió ahí, imagínense, una isla súper paradisíaca, pero no era lo suyo. Entonces después en un momento pasó un barco inglés que lo rescató y lo llevó a España. Él en España lo primero que hizo fue presentarse ante la Sociedad Real Geográfica Ajá. para que España tomara posesión de esa isla, Ah. porque había muchos recursos naturales. Mira. Había caucho, algodón y bueno, y los alimentos que eran Los extraordinarios. intereses económicos siempre detrás de todo. Siempre detrás de todo, exactamente. Bueno, había, imagínense, frutas que eran espectaculares, ¿no? Y además todo exótico, Todo cosa que en frutas Europa exóticas, no claro, se conocía. exactamente, frutos estaban en pleno, todavía estaban en apoderarse de lugares así, Ujú. de América. Claro. Bueno, entonces él después volvió a la Argentina y un día leyendo un boletín de naval, un boletín naval, él le gustaba mucho navegar y leía siempre todas esas noticias, descubrió que el barco Albert había llegado a la isla, un barco inglés por supuesto, y se había hecho dueño de la isla, se había apoderado de la isla para explotarla. Claro. Bueno, después de muchos años, él volvió, pero muchos años, él volvió a Hanajiba, haciendo el mismo recorrido, viajando hasta el Callao, a Perú y después tomando un barco. La encontró totalmente diezmada, las mujeres habían sido prostituidas, los hombres estaban todos trabajando en una mina, en las minas. Claro. Encontró una persona de cuando él estuvo, una nativa muy, muy anciana, Ujú. que él no se dio a conocer diciendo que era Calzada. De todas maneras, a él cuando él les enseñó, cuando él aprendió el idioma, los nativos a él lo llamaban Katara, por eso se llama así el libro. No ¿sí? le salía el vocablo Claro. calzada, Claro, le decían no lo sabía, Katara. y le decían Katara. Claro. Bueno, entonces esta nativa le cuenta que todo lo que pasó en la isla, que vivían muy mal, que estaban casi todos enfermos,
y que él le pregunta por las hijas del jefe, digamos, de ese momento, Claro. pero no porque vivían como una gran familia, no tenían una disposición social como un gobierno, vivían como una gran familia. Entonces, Una una organización tribal, exactamente. una organización Claro. tribal, para decirlo de algún modo. Le cuenta que las hijas murieron muy jóvenes, o sea, las dos que habían sido sus esposas, y que los chicos habían sido destinados a trabajar a las minas. Y él le preguntó los nombres, y le dijo que no tenía sentido que le diga los nombres porque los ingleses le cambiaban los nombres a todos y que era imposible de reproducirlos porque ellos no los podían aprender. Claro. Es decir, Calzada, Katara, Sí, vuelve a esta isla ya una vez explotada por los británicos Exactamente, e introducido sí. un montón de, por decirlo de alguna manera, vicios y cuestiones enfermedades aparte. que terminaron de diezmar la población que Exactamente. unos años antes había sido tan amable, Tan con el doctor maravillosa, Calzada. tan sana por sobre todas las cosas, Tan sana. en todos los aspectos, ¿no? No solamente hablando de la salud. Bueno, ese es el libro existe, se llama Katara, estaría bueno que lo lean. Sí, es interesante porque Es a muy partir del interesante. título, ¿no? Sí, sí. Bueno, esas eran las cosas que quería contar, que son muy interesantes, que no sé si todo el mundo las conoce. Ujú. Y otra cosa que no sé si mucha gente debe recordar es el palacete francés también, que estaba sobre Rivadavia entre 20 de septiembre y Altamira, Sí. que perteneció a la familia Méndez Calzada. Méndez Calzada. Sí, que exactamente la dejaron abandonada. No sé, yo eso lo puedo testificar porque yo tenía 10 años con los chicos de mi banda, digamos. Sí, sí. O yo pertenecía a la banda de alguien, no era que yo era la jefa de la banda. No, Yo te veo más como jefa de banda, Diana, no te pero- hagas acá. no, pero era muy lindo. No, en ese momento todos íbamos para todos Era lados. todo sano. Era todo sano, era muy lindo. distinto, otra época. Sí, era hermoso, realmente hermoso. Teníamos, estábamos todo el día, en verano estábamos todo el día en la calle, todo el día jugando a las escondidas, buscando tesoros. Yo todavía guardo mis tesoros en una cajita, Oh. que eran, por ejemplo, no sé, una pata de una gallina o un vidrio colorado. Sí, todos esos eran nuestros tesoros. Souvenirs, Sí, exacto. todas esas cosas que juntábamos. Bueno, nos colábamos por la parte trasera, que sería por lo que es Ilia, Sí. Claro, la calle Ilia Claro. ex Solís. ex Solís, muy bien, por un agujero que había en el alambrado. Alambrado. Les aclaro que era un lugar hermosísimo, tenía glorietas con estatuas, con bancos, los bancos que son como los de las plazas, igual. Claro. Y llegábamos hasta la casa y nos metíamos por la cocina, que estaba en un desnivel, como 4 escalones más abajo. Entrábamos por una ventana, como éramos tan chiquitos, cabíamos por ese lugar, y entrábamos a un mundo maravilloso. Era como entrar a la cueva de Alí Baba y sus 40 ladrones. Les aclaro que todas las veces que entramos jamás tocamos nada. Éramos muy respetuosos, lo que veíamos lo dejamos De así. lo ajeno, exacto. Sí, lo ajeno no lo tocábamos, ¿no? Bueno, y yo puedo estar 3 días hablando de lo que era esta Sí, mansión. no, es impresionante. Tenía todo como si la familia estuviese viviendo. Las puertas eran desde el piso hasta los techos, que eran las puertas internas de los placares, por ejemplo, que eran altísimas, y ahí estaban todas las sábanas, las mantas, todo apilado y almidonado, todo blanco. Lo dejaron todo. Todo. No se llevaron nada. No, los manteles bordados también apilados. El comedor, los pisos eran todos de pinotea. El comedor tenía una mesa ovalada que era para, yo creo que calculo, no sé, para mucho más de 12 personas, porque era una mesa ovalada grande, con muchas sillas. Creo que hasta 16 personas entrarían. A un costado de la mesa del comedor había un bayut, que es donde se guarda la vajilla, Claro. que nunca lo pudimos abrir porque estaba cerrado con llave, pero no queríamos tocar nada, ¿eh? Sobre el bayut había una ponchera del tamaño De cristal, me cristal imagino. rojo, Wow. así como esa luz, tipo, Ujú. como la luz del off, ¿sí? Con todos los vasitos de ponche colgados a su alrededor. Y después el palacete era muy similar al otro, tal vez un poco más chico, tenía una torre adelante. Esa torre, la parte redonda del palacete, tenía un piso en la parte alta que era el salón de baile. El piso era de pinotea que empezaba en el centro con una rosa oscura, Mirá marrón vos. oscuro, y se iba abriendo con los pétalos hacia los zócalos, cada vez más claro, y formaba una rosa gigante. Qué maravilloso. Las cortinas eran de brocato verde. El brocato era un material todo trabajado en pana verde con dorado, con las borlas para correr las cortinas en dorado, también era muy
hermoso. Las habitaciones tenían camas con dosel. En los roperos todavía estaba la ropa. Era algo muy lindo. Bueno, y cuando nos enteramos de la demolición, que ese fue el fin de esta hermosa casa que todavía la podríamos tener, los herederos nunca vinieron a ver qué había. La vendieron sin venir. Bueno, muchos camionetas hacían fila sobre la calle de Rivadavia para llevarse las cosas que estaban adentro. Y nosotros, que nos sentíamos un poco dueños de eso, porque habíamos jugado siempre ahí, nos llevamos algunas cosas, sí, en ese momento. ¿Sí? Ahí fue cuando yo, siendo chica, me robé, también como los caballeros de la noche, una lámpara de un escritorio, una cajita llena de lapiceras de madera con puntas de pluma gótica y plumín, con una tinta china, con un lacre, con un sello. Bueno, en realidad eran pocas cosas. Por ejemplo, la biblioteca de la casa no saben lo que era. ¿Tenía muchos libros? Era una biblioteca muy importante. Ahora? Bueno, algunos se los robó mi hermano, muy pocos, pero muy pocos. Pero que están autografiados por Ricardo Levene o por Horacio Quiroga, de puño y letra, con una nota de admiración para el doctor Calzada. Eran contemporáneos, aparte eran conocidos. Bueno, después los demás libros se los deben haber llevado, porque imagínense que nosotros éramos muy chicos y... No, pero imagino que tu hermano y vos los deben conservar. Sí, ¿Y los demás? obviamente, ¿Dónde está todo eso? ¿Está guardado? ¿Está encanutado? Lo podríamos hacer un museo, Yo Diana. creo que pero más museo, que un museo. la palabra robar, Diana, te llevaste y se llevaron un pedazo de la historia. Sí. No le robaste, pero ya no había dueño. No es un acto delictivo. No, aparte yo para lavar era mi objetivo, ¿no? Pero también para lavar mi conciencia dije, esto lo voy a tener guardado siempre en una caja y cuando sea grande voy a hacer el Museo de Calzada. Y allí vamos. Exacto. Contame de Ya eso. tuvimos museo. ¿Cómo Sí. es ese museo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo podemos visitar? Contame ese El museo, proyecto. lamentablemente, nos quedamos sin espacio físico. Nosotros Qué trabajamos pena. de 16 años. Wow. Trabajamos primero dando muestras itinerantes, que el primer colegio que nos acogió con una muestra fue el Almafuerte. Sí. ¿Sí? Hicimos una muestra en la escuela con mucha audiencia, fue mucha gente. Qué lindo. Les gustó muchísimo todo lo que habíamos investigado, contamos la historia de Calzada. Llevamos cosas para mostrar, cosas que nos fueron regalando algunos pobladores. Bueno, y no teníamos espacio, nos juntábamos en nuestras casas en ese momento. Bueno, en un determinado momento yo pasé por lo que es ahora el Comité Radical, vi que estaba abandonado, no tenía ni puertas ni ventanas. Para que nos ubiquemos, el Comité Radical está sobre la calle Rafael Calzada y la esquina de Maruco, Exarias, ¿no es cierto? Digo bien, esa esquina triangular. Sí, es un triángulo que es una punta de un triángulo. Una punta de un triángulo, claro. Vale, muy bien. Bueno, me contacté con una persona del comité, me dijeron, bueno, déjame que hable con la gente, si ustedes se comprometen a arreglarlo. Y así hicimos. Nos hicieron un comodato por 10 años, arreglamos las ventanas, pusimos puertas, ventanas, todo el piso, pusimos un piso de mármol muy lindo, todo saliendo de nuestros bolsillos, ¿no? Porque nunca tuvimos ningún tipo de subsidio. Y además todo ad honorem, todo a pulmón de ustedes, ¿no es cierto? Sí, porque todos los que nos juntamos, el afán era conservar el patrimonio y preservar la historia de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, y ahí comenzamos. Fue muy duro el comienzo. Era muy chiquito el lugar, pero igual dividimos en 2 o 3 salas. ¿De qué año estamos hablando, Diana? Así la audiencia se ubica en tiempo y espacio. Estoy con una laguna. Estaba pensando mientras hablaba. ¿2004 puede ser? Más o menos, sí. Estuvimos, sí, más o menos. Le pido disculpas porque se me hizo una laguna en este momento. No, pero yo lo recuerdo. Sí. Estamos hablando entre el año 2003 y 2005. Bueno, vos te acordás, como buena profesora de historia, te acordás bien las fechas. Más o menos. Claro. Pero bueno, ¿cuál era el objetivo del Museo de Calzada? Era empezar como museo. El museo me acuerdo que iban los jardines de infantes. Sí. Los nenitos, era hermoso ver cómo se enchufaban con las cosas que les contábamos. Por ejemplo, los sentábamos en el piso y les decíamos, ¿cómo plancha tu mamá la ropa? Y con una plancha que la enchufa. Y bueno, antes se planchaba así, les mostrábamos la plancha de carbón y se las dábamos para que lo sostengan y decían, uy, qué pesado, ¿cómo hacían?
Entonces todas esas vivencias a los chicos les encantan. Corregime si me equivoco, ¿puede ser que en ese museo estuvieran monedas de las invasiones inglesas Sí, también? sí, es una moneda que encontré yo. ¡Apa! La Buscadora de tesoros. No, Diana. buscadora de tesoros no, estaba plantando un malbón Muy bien. y encontré una moneda del rey Jorge. ¿En dónde está plantando un en la malbón? casa de los Amadeo, porque Sí. esa casa yo la tuve como instituto un tiempo de inglés, y haciendo un pozo encontré una moneda de plata del rey Jorge y después Cintia Riquelme. Le mandamos un saludo Le a mandamos Cintia, un que saludo. también es. Sí, sí. Con Cintia compartimos no solamente la dicha de tener padrinos, sino que además compartimos la Claro. docencia, compartimos calzada. Le mandamos un saludo, que sabemos, Cintia, que estás del otro lado escuchando. Sí, bueno, Cintia encontró toda la historia de esa moneda. Que, Arqueóloga, Sí, Cintia, la tenemos. arqueóloga, antropóloga, una mujer muy comprometida con su trabajo, ¿no es Claro, cierto? que la teníamos en el museo. Teníamos una bala de uno de los cañones ingleses. ¡Wow! Pero bueno, no había muchas cosas, había cosas significativas. La primera campana de la Escuela 50, que ahí funcionó en la casa de la ciudad de Mondoñedo, la primera Escuela 50, después fue Escuela 54. Teníamos el primer telégrafo de la estación en el museo. Bueno, todas esas cosas ahora están en guarda en La Cucaracha, que es un edificio histórico que está frente a la Plaza Espora en Adrogué. Muy bien. Quería agregar, ahora que nombrás la escuela, ¿no? Que yo leí por ahí, en el libro de Julia, que el día de la inauguración estuvo, y escuchen los de Calzada, estuvo Benito Quinquela Martín en la inauguración de la Escuela 54. Increíble. Y un compositor de tango, un tal Filiberto, que yo recuerdo haber conocido el lugar donde compuso un legendario tango que se llamaba Pan y Agua. Sí, exactamente. Diana, yo te quiero agradecer. Nos estamos quedando sin tiempo y como siempre decimos con Gustavo, jamás alcanzan 60 minutos. No, te jamás. quiero agradecer no solamente por aceptar la invitación, sino por traer parte de tu historia personal aquí, porque como vos muy bien decís, esto no es que lo tocas de oído, lo vivenciaste. Y además no queremos dejar de mencionar uno de los tantos libros de las ediciones de Julia, la madre de Diana, quien ha sido una gran investigadora Es sobre el súper tema. recomendable. ¿Querés conocer Calzada más? No Lo te tenés, puede ¿eh? faltar este No, libro no. en tu biblioteca. Y déjame decirte, Diana, que cuando narraste la manera en que como niños entraban a ese palacete y los bancos y las fuentes, me transportaste allí. Sí, es me una transportaste. película, ¿eh? Has logrado en Bueno, este me alegro ratito mucho. que todos nosotros y nuestros oyentes del otro lado creáramos en nuestras cabezas esa reconstrucción de la calzada histórica que era nuestro objetivo en el Me alegro diálogo. muchísimo, les agradezco infinitamente que me hayan permitido transmitir esto, que lo llevo tan adentro, que lo puedo repetir tantas veces y a quien me lo pida se lo cuento. Te ¿Cómo la tomamos- pasaste? Muy bien. Te tomamos la verdad. palabra igual. Puede haber una segunda parte si quieren. Bueno, ¿eh? como Desde no, luego. encantada, encantadísima. Les agradezco muchísimo, chicos. Muchas No, gracias, La pasé Diana. muy bien. Muchas gracias, Gustavo, también. Y por supuesto, a ustedes, los que están del otro lado y que hacen posible la radio de todos. Y como siempre decimos, partimos desde el presente para conocer la historia, porque la historia no es pasado, es puro presente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Qué lindo, chicos. Los felicito. Bueno. Los felicito.